Bueno, creo que no me acuerdo mucho cómo era el problema, pero bueno, una fórmula, digamos, para encontrar cualquier problema de caída libre es que tenés que usar, bueno, puedes usar varias fórmulas, ¿no? Pero una de las que te recomiendo yo usar es usar esta. Y las fórmulas estas y a ley va. La velocidad en X es igual a la velocidad inicial que te dan por un ángulo, ¿va? Velocidad en Y igual, velocidad un ángulo. Entonces, en velocidad en X, tenés que el desplazamiento en X, que sería el cambio en X, va a ser igual a velocidad inicial en X por el tiempo, más, eh, bueno, más no, sino que esto lo que quiere decir es, ¿te acuerdas las X final menos X inicial? Entonces, si te dan un desplazamiento antes, o sea, una distancia antes de llegar a otro punto, entonces usas ese desplazamiento, esa distancia. Pero como aquí te dan una distancia de 60, entonces o sea, es como el desplazamiento de X es igual a 60. Va. Ahora, esto por el cambio en el tiempo. ¿Te acordás que el cambio en el tiempo va a ser el mismo que el cambio en el tiempo que utilizas de aquí para acá que de aquí para acá? Es el mismo. Entonces, despejas y te queda que el cambio en el tiempo es igual a 60 partido de velocidad inicial por coseno de ángulo. Y luego usas el cambio en Y. El cambio en Y, ¿qué quiere decir? El cambio en Y es cómo cambia la altura respecto a un punto de referencia. Aquí tu punto de referencia es Y final, que es cuando llegas con tu Y inicial. Siempre es así. Tu Y final, Y es 0. Sí, porque estás tomando referencia a esto, ¿no? Aquí va a ser tu Y final. Y respecto al punto en el que te estás, en el que te están colocando, digamos, en el punto en donde te están pidiendo la altura, ese cambio es tu Y inicial. Lo puedes interpretar de varias formas. O sea, puedes decir que ese es tu Y final y ese es tu Y inicial. Pero si lo haces así, estás diciendo que desde aquí inicias. ¿Sí? Y aquí terminas. Entonces sería así, va. Sería así. Aquí inicias y aquí terminas. Pero el problema no te está diciendo eso. El problema te está diciendo que aquí inicias y luego terminas aquí. ¿Sí? Es algo confuso, pero este es un chivo, digamos, para resolver este tipo de problemas. Luego, ¿por qué es así? Porque si pones tu punto de referencia aquí Y final y aquí Y inicial, o sea, no tiene sentido, pues, porque estás diciendo que son 100 positivos. Y en realidad no son 100 positivos, sino que estás bajo el eje de tu, de tu punto de lanzamiento. Eso es caída libre, ¿va? O sea, tu punto de lanzamiento es aquí. Vamos, tú lanzas una pelota aquí, tu punto de lanzamiento es este.
y aquí terminas, ¿va? Entonces aquí hay una diferencia si lanzaras una pelota así. Pero en cambio aquí no. Aquí la lanzas de aquí para acá. Y aquí, que es este pedazo de aquí, de aquí para acá. Si haces esto, estás diciendo que esto es positivo, pero en realidad no, porque estás sobre el eje. Estás sobre el eje. Entonces aquí, digamos, este es tu eje. Digamos, este es tu eje y entonces estás en el lado negativo. Digamos, en el lado de y menos. Si fuese al revés, estás en el y más. Pero en realidad no es así, sino que quiere decir que aquí está tu punto inicial, que es este cambio que te están diciendo, y aquí está tu punto final. Entonces tú estás por encima. Si estás por encima, quiere decir que es, o sea, si haces la relación de y final menos y inicial, y final estás en 0 y y inicial estás en menos, sí. Pero si quieres verlo de tus coordenadas, si tú estás aquí arriba, colocas tu punto de referencia aquí, esto es negativo. Si tú estás aquí, tu punto de referencia está aquí, entonces tú estás haciendo positivo tu altura. Eso te puede funcionar también, de acuerdo a qué problema te pongo. Ahora, aquí es negativo, entonces colocas 0 menos 100, que es y final menos y inicial, igual a la fórmula esta, velocidad inicial en x, en y, perdón, porque aquí es y, el cambio en y. La partícula cambia en el eje x, no va a cambiar, la partícula se va a mantener en el eje x, pero en el eje y sí cambia la velocidad a la que va moviéndose la partícula. Eso lo tenemos que tener bien presente. Y esto va a ser menos 1 medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Entonces ya despejas el tiempo, que va a ser el mismo para ambos. Lo sustituís en tu ecuación. Haces ahí, ¿cómo se llama? Valores, digamos. Y si te das cuenta, si tú colocas positivo acá, restas aquí, y aquí te queda negativo. Entonces si pasas a, digamos, lo multiplicas, luego lo dividís, te queda un tiempo, una velocidad negativa. Esa velocidad negativa no existe, pues. O sea, no es que no exista, pero, o sea, te vas a quedar un negativo y metido en la raíz. Y te tendría que quedar aquí. ¿Sí? Pero en realidad no. En realidad no, porque estás colocando mal tu referencia. Tu referencia está por... O sea, tú estás por encima de tu eje positivo en Y. O sea, tú estás aquí. Entonces, todo lo que sea para abajo es negativo para ti. Si te dijeran, ah, no, el señor está aquí y se va a poner para allá, entonces tú pones tu referencia aquí, en 0, positivo. Pero tu referencia está aquí, en 0. Y aquí los negativos. Entonces por eso colocas negativo aquí. Puedes obviarte esto, pero eso solo es para tenerte un parámetro. Pero puedes colocar de una vez negativo porque tu referencia está aquí. ¿Sí? La gravedad siempre va a ser negativa. Eso no importa si aquí es positivo o negativo, no importa, siempre negativa. Y ese es el cambio. Lo metes aquí, metes todo esto, lo metes aquí, que es esto, 60 al cuadrado y dentro de todo esto al cuadrado, y sustituiste, queda esto, raíz de todo esto, y eso es tu velocidad, la velocidad mínima que tiene que tener la partícula o el individuo, digamos, si lo estás analizando como partícula, ¿va? El individuo
sin tomar en cuenta el aire, la fricción del aire. Entonces, estás en el vacío, digamos, sin aire. Entonces, la velocidad mínima que tiene que tener ese sujeto para pasar de aquí para acá y que le toma a esta altura es esto. Va, tranquilo, no pasa nada, está fácil. Ahora te piden la aceleración radial de un relojero, un segundero. Entonces te dan la aceleración radial, que es centímetros sobre segundo cuadrado, y te dicen que el tiempo que le toma un centímetro sobre segundo son 60 segundos. Es el tiempo. Y te piden que... No me acuerdo qué te piden. A la posición en metros. Entonces, como te piden la posición en metros, te dan esto y te queda así cuánto es cuál es el radio. Son por ¿qué? 60 al cuadrado dividido 2pi al cuadrado. Y todo esto en centímetros, ojo. Ese es el radio de la aguja, digamos. En el problema 9 te dicen la frecuencia que te dan esto en el tiempo 0, te dan esta posición. Y ojo, va en el sentido anti-horario. En el sentido antihorario. Entonces, en el sentido antihorario es el horario va así. Antihorario va al revés. ¿Sí? O sea, el horario va así. Y el antihorario va así. Digamos. Sí, entonces el sentido horario va así. Va para acá. Y el antihorario va al revés. Entonces, te piden la velocidad angular, que es esta, y la velocidad tangencial. Esa nunca va a cambiar. Nunca. Independientemente que va en el tiempo 0 o en el tiempo 70 minutos. Porque la velocidad tangencial es la velocidad que va tangente a la curva. La velocidad angular es cómo va cambiando la velocidad de acuerdo al ¿cómo se llama esto? Al tiempo. Si te das cuenta aquí, mira, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Si el tiempo son 12 segundos, si te das cuenta, 2pi dividido 12 segundos. Aquí cambió la velocidad angular, o sea, la velocidad con la que va moviéndose una partícula. De acuerdo a cierto ángulo o a cierto radián. O sea, radián y ángulo es lo mismo. Pero la velocidad de la partícula que es tangente a la curva, o sea, la velocidad que va aquí, ¿ve? En este punto es la misma que en el tiempo 7, digamos. O sea, la velocidad que lleva la partícula en el tiempo 0 es la misma que en el tiempo 70 segundos es la misma, nunca va a cambiar. Pero sí la velocidad angular sí va a cambiar, porque es como va recorriéndose en 2pi en una vuelta cada segundo. Esto es lo que quiere decir. Cuánto va recorriendo esta partícula cada segundo. En una vuelta, cuántos segundos se tardó. Esto es lo que te pido. Entonces, calculas el ángulo, digamos. 2pi por la frecuencia por los 12 segundos te queda 270 radianes. Entonces te dice, calculamos la posición en 0. En 0 te dice que es 5,0 en Y. Y la posición en 12 segundos aquí es 0, menos 5. Aquí cometí un error. ¿Por qué?
Porque la partícula te va diciendo, usted se va a mover en sentido antihorario, o sea, se va a mover para acá. Entonces aquí hizo pi medios, que son 90 grados. Aquí hizo pi, que son 180 grados. Y aquí hizo 270 grados. A los 12 segundos, ojo, a los 12 segundos hizo 270 grados. Entonces, ¿qué posición es esta? Negativa. Entonces, negativo es menos 5x. ¿Y en y qué? En y es 0. No se está desplazando en y, sino que en y se está desplazando hacia abajo. Pero en x no se está moviendo, sino que solo se está moviendo hacia acá. Y en la posición inicial está acá en el eje X. Y a los 12 segundos se movió hacia el eje Y. No se movió en X, pero sí se movió en Y. Aquí mira, menos. Entonces, haces punto final menos punto inicial. 12 segundos que son 0, menos 0,0 menos 5. 0 menos 5. Y menos 5 menos 0. Menos 5 menos 0. Menos 5, menos 5. En este punto está los 12 segundos. Pero te está diciendo el desplazamiento. ¿Sabes qué es punto inicial menos punto inicial? El recorrido. El recorrido, ¿qué quiere decir? Que es la magnitud de esta partícula, que es raíz de 50. Ese es el recorrido. En el recorrido que hizo la partícula en este intervalo, digamos. Ojo, no es lo mismo recorrido que desplazamiento, ¿te acuerdas? Ahora, ¿qué te dice? La velocidad en... Bueno, esto yo lo agregué. La velocidad en t igual a 0 segundos es la misma que la velocidad en t igual a 12 segundos. Porque es la velocidad tangencial. Ojo, eso es tangencial. Tangencial quiere decir omega por r. ¿Qué quiere decir omega por r? Es 2pi partido del tiempo por r. Ah, no. Espérame. ¿Cuánto es 2pi por omega? Omega es 2pi por la frecuencia, y 2pi por el tiempo por r. ¿Va? Pero como siempre va a estar constante, si te das cuenta, lo único que va a cambiar es la posición o hacia dónde se va a mover la partícula. En et igual a 0 segundos está en 5,0. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de omega respecto del tiempo va a ser igual a omega por menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, la velocidad en 0 va a ser igual a omega por r, que es 1.963, que este lo calculamos. ¿Esto dónde sale? Esto sale de aquí. Esto sale de omega, que es 2pi por 0.0 de la frecuencia, multiplicado por omega por r, que son, ¿qué? 5, ¿va? Entonces si multiplicas esto por r te da 1.963. Hacerlo y lo corroboras si me confundí en un error, que es 2pi por por r. Si me confundí, pues ahí lo arreglado, pero según mis cálculos es esto. Este dato es este. Tú lo multiplicas por esto. Entonces aquí vas a encontrar la velocidad de la partícula en el eje X, que es 0, y en el eje Y. Entonces te das cuenta que en el tiempo 0 la partícula se movió hacia el eje Y positivo. Ahora en el tiempo 12 segundos.
12 segundos, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo omega de r por seno de 270 grados, que ya sabemos cuánto vale este ángulo. Este ángulo es omega por el tiempo. El tiempo aquí es 0. 0 por algo, 0. Entonces seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. 1 por omega de r, 1.96 0 por esto, 0. Por eso es que dan esos valores. Y ahora la velocidad t igual a 12 segundos es 1.96,0. Menos. ¿Qué sería aquí menos? Bueno, aquí seno de ¿qué? De 270, que es menos 1, ¿no? No estoy mal, sí. Bueno, no tengo la calculadora, pero creo que sí es... Bueno, la cosa es que haces menos seno de 270. Y esto lo multiplicas por este. Si no estoy mal, queda positivo. Va. Y el coseno de 270 es 0, ¿va? Porque está aquí abajo. Es lo opuesto a pi medio, ¿va? Entonces, como lo opuesto, entonces te queda... No, sí es cierto. Sí es cierto, el 270 aquí te queda menos 1 por 1 positivo. Entonces 1 positivo por esto te da esto. Va. Entonces te dice la velocidad en t igual a 0 es esto. Esta es la velocidad en t igual a 0. La velocidad en t igual a 12 segundos es esta velocidad. Porque se mueve en dos... En dos... ¿Cómo? En dos... ¿Cómo se llama? En dos dimensiones, en X y en Y. Ahora te piden la aceleración de la partícula en metros sobre segundo. Entonces la aceleración de la partícula, ¿cómo lo calculas? Haces el cambio de la velocidad, que es 1.963 menos, o sea, t final, o sea, velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final, que es 1.96 menos, todo esto es en X y en Y, ojo. Entonces en X es 0 y en Y, no, en X final es este y en X inicial es 0. Entonces esto menos esto te da lo mismo y 1 menos esto te da 1 punto y algo. Entonces esta es la velocidad de la partícula. La velocidad de la partícula de 0 a 12 segundos. Esta es la velocidad instantánea en 12 segundos. La velocidad instantánea en 0 segundos. La velocidad, la velocidad que hay de 0 a 12 segundos es esto. Como te piden la aceleración, ¿va? Haces esto dividido. O sea, 1.96 menos esto dividido entre los 12 segundos. Te queda 0.064 menos 0.64 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración de la partícula en 0 a 12 segundos. O la aceleración de la partícula en el recorrido de 0 a 12 segundos. Listo. Ahora te piden la magnitud de la partícula de la aceleración media de 0 a 12 segundos. Entonces, hacer la magnitud de esto, que es esto al cuadrado, más esto al cuadrado, que como es al cuadrado, positivo. Y lo dividir dentro de 12 segundos. O la más fácil, que es la magnitud de esto más la magnitud de esto, que es esto al cuadrado más esto al cuadrado, esa raíz, y te queda esto. Puedes hacer esto de dentro de esto, o la magnitud de la aceleración media, y listo, y resolviste tu problema. Y esto es todo, no hay más dudas.